Hola, escúchame, que estoy llegando ya al río, que llego tarde. ¿Dónde estáis? ¿Qué puente? ¿Qué río? Si tienes que venir para la universidad, que estamos todos aquí. Había que quedar en el río, que estaría así lavando la ropa, que comprar, yo no sé qué. No, cruza el puente corriendo, ¿qué pasa? Que te estamos esperando todos aquí. Venga, vale, venga, voy corriendo. Niña, que ya estoy por aquí, ¿eh? Oh, dímelo todo, Ana Livia. Quiero oírlo todo, Ana Livia. Bueno, ¿conoces a Ana Livia? Sí, claro, todo el mundo conoce a Ana Livia. Cuéntamelo todo, cuéntamelo ya. Aquí, ¿eh? No había empezado un sentido. No, José Ángel, corre, ven a escuchar lo que se dice de Ana Livia. Venga, pues, ¿en qué zona estáis? En el aula magna. Voy ya para allá. Venga, vale. Te vas a morir cuando te enteres. Bueno, ya sabes lo del viejo calandrajo Ganforro, que hizo lo que ya sabes. Sí, ya lo sé. Sigue. Lava listo y no desplatique. Súbete las mangas y desmarra tu farfulla. Y no te empure. Cuando te encorve. O lo que te harán soltar que entre todos ser en el parque ofintio. Es un viejo carón asqueroso. Mira qué camisa, mira qué sucia, me tiene el agua ciénegra. Y en sopapa y en emplasta, desde el vikingo pasado hasta ahora. La habré lavado yo ese. Me sé de memoria los sitios donde le gusta engolfar. Duduble concordiante. Esperarse. ¿Qué estáis contando? Chiquillo de Ana Livia. Cuéntamelo tú, cuéntamelo ya. Friciando mis manos y apiolando gazuzas para hacer público sus sucios pingajos. Batealo bien con la batella y límpialo. Tengo la muñeca moza de frotar las mancas manches. Los berloches del Randa y los granjes de su vicio. ¿Qué fue lo que hizo que dicen que fizo en Animal Domini? ¿Y cuánto tiempo bañó la piedra y lodo? Fue novicia lo que hizo. Niete lo espera, es peor. El rey frentético Humphrey, con Pulicina Jararna, Aventis y todo, Pero tú al direm, sé que sí. Tempo corriente lo guarda la gente. En primaverea si baja marea. osado destripador. Sinvergonzando el matrimonio Folanda Barlovento. Golilla Leda, vera derecho. Y golilla godo vera siniestro. Pero Pero qué qué caneco, pero qué vergao. Cómo alcanzaba la cabeza tan alta como cabezo, el gran hierro de un calío, con una renja recia, encima como una camata de ratas andantes. Y su deje de derri. y su corniperona. Y su doble tartaja. Y su caballería, Pregúntale a Líctor Lingua. O al Héctor Díaz de guardacaraspeo. O al garzón de la estaca. ¿cómo usted se llama? Le dicen que capé. Ujres capuches en ciernes. ¿O dónde nació, cómo se encontró? Urgoz Lantrichón en el Catecat. New Hampshire o Concord en el Merrimack. ¿Quién cruciforjó el cuento conyugal opinó bulos de balde? ¿Nunca le tiramollaron introitos en a la nieve o no fueron más que por naviculario ayuntado? Por mi odre donesa yo te anadino y por mi jutas yo te que creo. Fluvia y Monga al borde del tiempo mudan de sebo y recuerdo en felicimos vientos. Muestra todos sus runces con amar, laica ciencia pachanza. Y no se resacan, que tú y yo ojalá podamos, o pasa de soya y vos busca del otro. Tal, chal, chalá y su folla filena. Tenía su salupa costear y la ciconia y el tocotoco contra filtros y flauta y rescata terciarios. Hoy Camaso, buena guita, con su peona, caguen bachen y luego doblen, cuando la metió a su manida Sabrina Corilla en jaula períglota. Por tierras ferriagrosas y bocanas barradas, jugando al catón y al gamito, con el fulgor de su umbría. Si hubiera habido allí un brullo gálico que lo popular y lo pepeara, más allá de la mismanza, machucha y maizón, ofú, y el resto de los incurables, y el último de los inmurables, calce, carruna, aduclín. ¿Quién te saltó tan víspero cuento? Pacha pasosa de pelícano. Ni sortijamontes que la engrillara ni hormiguilla que la encobrara. En Gabarra lo malandró, bote de vida, desde que el ibercano queda sin cala, hasta que espió la silueta de su neta, y soltó dos croadores bajo su vela, el gran fenicio errante. Por el olor de su alga dieron con el palomino, el jorgorio que tuvieron, pero ¿dónde estaba el timonel? Aquel marchacante subió sus escotillas a través de la bocada. Las chirlajas de su caballera chiflan sobre él hasta que con sus malos reanagados encalló y su barra el pecho. Pico mayo, qué vergallo, da roda, la llena lleva la roda, atuna.
Bueno, muchísimas gracias por vuestra participación y esfuerzo y colaboración. Y empezamos ahora el panel de los escritores y Joyce. Y quiero aclarar que este panel tiene como finalidad, sobre todo, traspasar los muros de la universidad, no de la vida académica, porque indudablemente les une también eso, pero sí analizar un poco y reflexionar sobre el impacto de la obra de Joyce en los medios, tanto en la prensa escrita como en lo que ellos estipulen oportuno comentar, y también pues hacer un debate al final en el que el público participe, cualquiera puede hacer preguntas que os parezcan de interés, y hacer una revisión un poco, pues eso, heterogénea de lo que ha significado la obra y significa la obra de Joyce para todos y en conjunto para los que son amantes de la lectura, periodistas y la sociedad en general. Bueno, presento a los participantes. Ha habido una baja, si comprobáis en el programa hay otro participante que no ha podido acudir por cuestiones personales, pero nuestra presidenta de la asociación, que siempre, secretaria de la asociación, que es muy... no sé cómo definirla porque siempre está dispuesta a participar y a colaborar, pues entonces se ha ofrecido también y le hemos pedido, por favor, que esté por su participación también en temas periodísticos y publicación y demás. Tengo a mi izquierda a Paco Correal, Francisco Correal, que es escritor y periodista y un muy buen conocedor de la obra de Joyce. Margarita Estevesá, como ya he presentado, profesora titular y además secretaria de la asociación. Y Antonio Tarabillo, igualmente periodista y escritor. Una línea argumental para este panel me pareció oportuna y lo he comentado con ellos, que sea primero ver qué ha supuesto para ellos la lectura de la obra de Joyce, tanto personal como profesionalmente, el impacto que ha tenido en sus vidas y lo que puedan aportar de reflexión, y también a la hora de analizar ese impacto en los medios, cómo lo han visto desde el punto de vista literario y periodístico, a través de publicaciones, entrevistas que hayan podido hacer, que me consta que ha habido algunas, y lo que quieran comentar. Y con esto quiero decir que si en algún momento hay alguna pregunta o alguna curiosidad que se quiera aportar, pues que es un panel, digamos, que pretende eso, ¿no? Que haya un diálogo y un intercambio de opiniones sobre la obra de Joyce de manera un poco más divulgativa y más para todo el público. Muchísimas gracias. Entonces, cedo la palabra pues a quien quiera empezar primero, como estiméis oportuno. A ver, me miran mucho, entonces tendré que... Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. La verdad es que volver al aula magna de tantos recuerdos es muy, muy emotivo, y ver caras amigas, aunque me he puesto las gafas de cerca, antes con las de lejos los he visto, y es muy grato compartir un rato con antiguos compañeros, antiguos profesores, etcétera. Yo estrictamente no soy periodista, aunque sí colaboro en prensa, pero mi procedencia es un poco distinta, y para atender a la pregunta que se nos hace, bueno, mi contacto con Joyce, por supuesto, comenzó en la facultad, pero recuerdo que antes, lo estaba recordando hace un rato, cuando en el aprendizaje del inglés uno ya por primera vez se suelta de los textos adaptados y se lanza o lo lanzan a un texto original. Recuerdo que el primer relato original en inglés de cualquier autor que leí fue precisamente uno de los relatos de dublineses, árabe, y bueno, un relato muy hermoso con el tema de la niña, la fascinación por aquella atracción, pero luego ya cuando leí finalmente dublineses en su conjunto y los muertos en particular, bueno, lo diré así claramente, el sobrecogimiento fue absolutamente tremendo, porque además lo leí poco antes de que estrenaran la película de Houston, que se centra, o sea, de hecho toma solamente el último relato, que en mi opinión es, por supuesto, el mejor de la colección, pero aparte quizás uno de los mejores relatos de la literatura en inglés, casi me atrevería, de la Universal, no desdeñando otros, pero sí en el grupo de cabeza. Y en particular, esta mañana cuando venía para acá estaba pensando en la novela de Ford, Maddox Ford,
El buen soldado, que se iba a titular La historia más triste. En mi opinión, es un título que podría perfectamente disputárselo Los Muertos por esa historia de amor, de desamor, de todo lo que coincide en ese final, que en la película está francamente bien, y en la página impresa es un poema en prosa absolutamente memorable. Luego vino, no sé si por la misma fecha, la lectura de Ulises, aquí, y creo que me ha pasado lo que a muchas otras personas, y además no tengo ningún empacho en decirlo. Jamás he leído Ulises entero de cabo a rabo, y lo habré leído unas 10 o 12 veces. Se explica en que lo he tomado siempre como algo tan sevillano, y invito a los forasteros que lo hagan, como el tapeo. El tapeo consiste en tomar de aquí y de allá, y Ulises, más allá que por supuesto es una historia lineal que se desarrolla perfectísimamente, pero lo que es un festín del lenguaje, y ver también cómo los estilos literarios se van incorporando, cómo pues hay esa recreación de periodos antiguos del inglés, cómo hay esa parte que es una especie de catecismo, en fin, lo que ustedes ya saben. Pero creo que es una obra que se presta muy bien a ese tapeo, y cuando te gusta una tapa, pues la vuelves a pedir en tu bar favorito incontables veces, y lo que me ha pasado. Yo, aparte de eso, y ya no me voy a extender mucho más para dejar a mis compañeros, yo soy de una, digamos, de una secta no estrictamente joyciana, sino post-joyciana. Soy muy de Flann O'Brien, y he traducido varias obras de Flann O'Brien que están publicadas en español, y para mí siempre es motivo de satisfacción recordar que el primer Bloomsday se celebró en Dublín en el año 54 por un grupo de escritores locales, todos borrachines, entre los cuales está Flann O'Brien, que escribía en el Irish Times como Miles Nagopalin, Patrick Kavanagh, Anthony Cronin y muchos otros, y esas fotos en las que parece que están todos vestidos de espantapájaros son muy aconsejables, y a partir de ahí pues también mi incorporación al mundo del Bloomsday y de Joyce tiene un toque personal que luego puede salir en las conversaciones que tengamos ya en las celebraciones locales, que Paco es un experto en ellas. Así que, Paco, ahora tienes tú la palabra. Buenas tardes, muchas gracias. Estoy encantado y al mismo tiempo atribulado de estar aquí. Y yo vengo en nombre no de Joyce, sino de Nora Barnacle, ¿no? Yo soy de los que no ha leído el Ulises 2 veces, pero no sé nada de Joyce. Vengo en nombre de Nora y de Ñora. La Ñora, saben que es el pueblo donde nació Paco García Tortosa, que es el que me inoculó el veneno del Ulises, y Ñora es aféresis de señora, que él hace en Finnegan's Wake. Ulises para mí es una obsesión periodística. Ayer puse Ulises Correal en el buscador del periódico y me salieron un montón de estas páginas, que son algunas de las que... Aquí hay 8-16 de junio, de 8 años diferentes, en los que he sacado cosas del Ulises dándole vuelta, y faltan unos cuantos, ¿no? Entonces, me ha perseguido hasta el extremo. Yo tengo en casa el Ulises de Valverde, que como siempre me gusta apuntar el año en que lo compro, pone Sevilla, 1985. Pero empecé a leerlo cuando el 11 de junio de 1999 me dedicó Paco García Tortosa su edición. En 1985 es el año que Gordillo ficha por el Real Madrid. Entonces voy a hacer 3 pinceladas balompédicas del Ulises. La primera, anoche cogí la biografía de James Joyce de Richard Ellman, que la tengo en la parte de la sección de mi biblioteca de las biografías, entre la de Lincoln y la de Unamuno, una mezcla un poco rara, con una dedicatoria de mi mujer, 7 de abril de 1991, estaba de 7 meses. Hayamos hecho la cuenta para que no sabíamos si iba a ser niño o niña, al final fue niña, pero a mí me hacía mucha ilusión que naciera mi hija el 16 de junio, porque como iba a cumplir por esa fecha, iba a cumplir para el 16, pero nació el 18, nació 2 días después. Hombre, a mí me desbarató un poco los planes, y claro, empecé a buscarle, tenía que buscarle alguna... Y claro, había nacido justo 5 años después de los 4 goles de Butragueño a Dinamarca en el Mundial de México.
Esa historia se la he contado tantas veces que mi hija le ha dado la vuelta en un doble sentido. Aborrece el fútbol, se hartó de que su padre contara que nació 5 años después de los 4 goles de Butragueño en Querétaro, fusiló al portero de Dinamarca en el mismo sitio donde fusilaron a Maximiliano de Habsburgo, y al mismo tiempo lo sublimó porque aborrece el fútbol y adora Irlanda. Es la única de mi familia que ha estado en Dublín, estudió filología inglesa, ha estado 2 años en Ohio, y bueno, pues eso, por ahí empatamos, goleamos a Dinamarca, pero empatamos con Irlanda, ¿no? Como siempre he publicado en el periódico cada 16 de junio, hubo un momento en que ya me llamaron la atención. O sea, yo sacaba cada año, un año busqué a los O'Keefe de Sevilla, a Mary O'Brien, la mujer de Manolo González Jiménez, a los O'Neill, a los O'Donnell, y ya en vísperas del 2002, me acuerdo que me dijeron, ya vale, del Bloomsday, ya este año lo dejamos. Y se disputaba el Mundial de Japón y Corea. Y el 16 de junio, creo que fue en cuartos de final, se enfrentaban España e Irlanda. Hubo una lectura del Ulises en la Casa de la Provincia y después nos fuimos todos a Flaherty a ver el partido. Entonces, claro, yo ya fui muy gozoso porque ya me había liberado de esa obligación de escribir del Bloomsday. Bueno, cuando llegué al periódico, los jefes de sección de Cultura y de Deportes se disputaban que cada uno para sí quería un texto del pesado del Bloomsday para Cultura y para Deportes. Así que si quieres caldo, 2 tazas. Tuve que hacer un texto para Deportes y otro texto para Cultura de la coincidencia esa. Y otro Bloomsday que Paco lo recordará perfectamente. El año que viene se cumplen 10 años del primer y único mundial de fútbol que ha ganado España. Todo empezó muy mal. Un Bloomsday de 2010, 16 de junio, España pierde con Suiza. Todos llegamos a la Casa de la Provincia, que es un poco el nuevo Flaherty, el Flaherty sin copas de los yoicianos. Llegamos un poco tristes, apesadumbrados, porque habíamos perdido con Suiza. Y ahí empezó todo. Me acuerdo que el siguiente partido era contra Honduras, que Honduras parecía un gigante. Recordábamos todos el empate en el Mundial de España. Y me acuerdo que un día después, el día del partido de Honduras, fue cuando un funcionario de prisiones un poco se le había ido la cabeza y le arrancó el brazo al Gran Poder. O sea, el 18 de junio de ese año se muere Saramago. Saramago se murió el día que cumplía mi hija Andrea 19 años, 2 días después del Bloomsday de 2010. Y entonces, bueno, España empezó la remontada. Empezamos con una derrota contra Suiza, el país donde está enterrado Joyce, donde está enterrado Borges y donde está enterrado Nabokov. 3 de mis escritores favoritos, los 3 sin el premio Nobel, que además no le hace falta ninguno. Yo hice una foto con el móvil, pero no se lo voy a leer, pero sí se lo recomiendo. Hay un poema de Borges maravilloso, que seguro que muchos de ustedes conocerán, que se llama Invocación a Joyce, que es una maravilla. Es una declaración de Borges ¿Sí? ¿Queréis que lo lea? Sí. Borges, que por cierto murió Borges es el único argentino al que no le gusta el fútbol, al que no le gustaba el fútbol, igual que Sábato era el único argentino al que no le gustaba a Borges. Y él se muere en pleno Mundial de México que ganó Argentina, se murió 2 días antes del Bloomsday de 1986. Y el poema es maravilloso. Perdón, he visto, me ha hecho mucha ilusión cuando han aparecido los personajes de Finnegan's Wake, la Plaza de Cuba con el cartel de Diario de Sevilla y Cruzcampo, porque mi segunda lectura del Ulises fue haciendo un recuento de las citas, de las referencias a la cerveza que hay en el Ulises. Lo publiqué justo el 16 de junio de 2004, porque ese era el centenario del día en el que transcurre la acción del Ulises y era el año en el que se celebraba el centenario de la Cruzcampo. Entonces, y aparecen 100 menciones a la cerveza, 100, ni una más ni una menos. Bueno, mientras yo busco el de este, aquí está. A ver si. Se llama Invocación a Joyce. Dispersos en dispersas capitales, solitarios y muchos,
Jugábamos a ser el primer Adán que dio nombre a las cosas. Por los vastos declives de la noche que lindan con la aurora, buscamos, lo recuerdo aún, las palabras de la luna, de la muerte, de la mañana y de los otros hábitos del hombre. Fuimos el imagismo, el cubismo, los conventículos y sectas que las crédulas universidades veneran. Inventamos la falta de puntuación, la omisión de mayúsculas, las estrofas en forma de paloma de los bibliotecarios de Alejandría, ceniza, la labor de nuestras manos y un fuego ardiente en nuestra fe. Tú, mientras tanto, forjabas en las ciudades del destierro, en aquel destierro que fue tu aborrecido y elegido instrumento, el arma de tu arte, erigías tus arduos laberintos, infinitesimales e infinitos, admirablemente mezquinos, más populosos que la historia. Habremos muerto sin haber divisado la biforme fiera o la rosa... Perdón. Ay, perdón. Es que lo pasaba a otro. Antes me ha salido directo. Aquí. De la rosa... que son el centro de tu dédalo, pero la memoria tiene sus talismanes, sus ecos de Virgilio, y así en las calles de la noche perduran tus infiernos espléndidos, tantas cadencias y metáforas tuyas, los oros de tu sombra. ¿Qué importa nuestra cobardía si hay en la tierra un solo hombre valiente? ¿Qué importa la tristeza si hubo en el tiempo alguien que se dijo feliz? ¿Qué importa mi perdida generación, ese vago espejo, si tus libros la justifican? Yo soy los otros, yo soy todos aquellos que ha rescatado tu obstinado rigor. Soy los que no conoces y los que salvas. Invocación a Joyce de Borges, dos escritores sin el Nobel, hoy que creo que empieza su gira Bob Dylan en España, Nobel de Literatura. Pues eso, ha sido la obsesión permanente de un libro que transcurre en un día, es como un diario para un periodista. El capítulo 7º de Ulises, igual que el capítulo 7º de Luces de Bohemia, transcurre en la redacción de un periódico. Ahí incluso aparece la figura esa de cartas al director. Señor director, ¿qué remedio conoce contra las flatulencias? Recibe el director del... ¿cómo se llama el periódico de Dublín? No recuerdo qué. De Freemans. Bueno, pues... una obsesión permanente. Un día incluso llegamos a la conclusión de que el euro era un homenaje al Ulises de Joyce, porque un euro son 166 pesetas, 16 del 6, eso seguro que... Y eso es lo que mantiene Europa. Y en fin, algún día espero leer el Ulises en inglés, ya lo ha empezado mi hija. Yo el poco inglés que sé me sirvió para irme con el grupo de turistas ingleses por el Cairo en 1987 y descubrir que Ramsés se apellidaba Hilton. Muchas gracias. Bueno, pues yo no sé muy bien, obviamente sé que no merezco estar en esta mesa, pero por otro lado, si Ricardo, ahora explicaré por qué, si Ricardo y Esther me lo piden, pues obviamente yo obedezco. Yo soy básicamente pues una persona que hizo la tesis sobre Joyce, luego comentaré muy brevemente cómo surgió todo y supongo que ante esta baja pues lo que puedo aportar es que sí es verdad que tengo una columna los días 1 de cada mes en el periódico El Correo Gallego, en Galicia. Una columna que escribo en primer lugar por mi tremenda admiración al director, a José Manuel Rey, al director del periódico, y porque también, aunque en la actividad académica cada vez tenemos menos tiempo libre, y eso lo saben muchos de los compañeros aquí, pero sí que es verdad que es bueno divulgar un poco, hacer que trascienda un poco lo que hacemos. Eso no quiere decir que escriba siempre en esas contribuciones breves, mensuales, siempre ni sobre literatura, mucho menos, ni sobre el mundo académico, que también. Entonces, ¿qué tiene que ver Joyce o cómo puedo unir a Joyce? Pues cuando Ricardo me comentó eso esta mañana estuve pensando, ¿qué es lo que me ha aportado
a la hora de escribir. Es decir, yo no me considero como en mi tarea de crítica literaria, sabéis que dicen lo de son escritores frustrados. No, a mí lo que me gusta es leer y lo que me gusta es escribir sobre lo que han escrito otros. Es decir, no soy una crítica frustrada, esto es una colaboración puntual que hago en estas circunstancias determinadas. Y entonces, sí que es verdad que después de haber leído a Joyce y haberlo estudiado durante pues ya varios años, sí que creo que he aprendido a fijarme en detalles, en cuestiones cotidianas, como él hace en Ulises, en comportamientos humanos, y sobre todo después a interpretarlos, a leerlos con un poco de humor, de socarronería. A mí me parece que la obra de Joyce, el retrato es un poco intensito, como es el protagonista, pero Ulises es realmente divertido. Y es una de las novelas, sino la novela con la que yo personalmente más me he divertido. Yo recuerdo el profesor Tortosa un año que habló sobre el humor del Ulises y yo probablemente de todas sus conferencias es con la que más me he sentido identificada, ¿no? Porque sí veo un sentido del humor, un mirar hacia la vida, pues un poquito en tono de ironía, de burla, de humor, y eso es lo que pues muchas veces comentando noticias de periódicos o comportamientos o humanos, etcétera, pues desde el síndrome postvacacional, como os podéis imaginar, a muchas cosas, a lo mejor sí que he aprendido a ver la vida con ese sentido del humor y con esa ironía, que además buena falta nos hace para soportar muchas veces algunas cosas. Otras cosas que sí que intento hacer en esa columna es dar a conocer a escritores que se han sentido influenciados o en los que se detecta la influencia de Joyce. Empezando por los gallegos. Los gallegos, ya lo dijo esta mañana el profesor Antonio de Toro, fueron unos pioneros cuando estaba incluso la obra de Joyce prohibida en España, Otero Pedrayo, Vicente Risco, Victoriano Taibo, sobre el que tanto trabajaste, etcétera, fueron unos pioneros. Pero después esta influencia se ha seguido manteniendo con los que yo considero por ejemplo, mi escritor gallego por excelencia, Suso de Toro, digno hermano de Antonio. Y más recientemente, por ejemplo, también en el caso de las mujeres como Marilar Alexander. Y por otro lado, como me interesan mucho las cuestiones de género, y en un momento me voy a referir muy brevemente a eso, también la escritora Marilar Alexander, y en el caso de Irlanda, muchas escritoras contemporáneas que no tienen ningún reparo a la hora de decir que Joyce les ha influenciado y les sigue influenciando y que están entablando como un diálogo. Ejemplo, la que yo considero que es hoy por hoy la mejor escritora irlandesa, Anne Enright. Y ella reconoce públicamente su deuda con Joyce y algunos rasgos formales y rasgos temáticos que comparte y dice, no tengo ningún prejuicio. Quiero comentar, ahora pasar muy brevemente a contar, y esto va más dirigido sobre todo, ya que afortunadamente se ven alumnos, a los comienzos. La mayoría comenzamos como alumnos y una de las características de esta asociación era que daba igual que no tuvieses todavía mucha idea, te recibían con los brazos abiertos, se tomaban en serio tus primeras contribuciones y ese fue mi caso, porque yo iba en quinto cuando se me ocurrió, a instancias de un profesor que me dijo, ¿y si haces la tesis sobre Joyce? Pues empezar en uno de estos congresos y después vine incluso al internacional, al segundo, en autobús, desde Santiago de Compostela, en un autobús lleno de legionarios, que cuando se podía fumar dentro del autobús, os podéis imaginar los mareos, pero mereció la pena. Mereció la pena, entre otras cosas, porque en un momento cuando empiezas una tesis y es de un autor como James Joyce, te dicen que tienes que leer absolutamente todo. Y claro, lo primero que te decían es, léete a Benstock, léete a todos los extranjeros. Y yo que descubrí, y lo digo especialmente dirigido a los alumnos de Sevilla, que la información más completa, más rigurosa y que sigue vigente hoy en día estaba en los libros que habían escrito el profesor Manuel Almagro, el profesor José Carnero en sus tesis, el profesor Antonio Amorós, Paco Tortosa, Ricardo Navarrete, etcétera. ¿Entendéis? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que en esos momentos dije, muy bien, estaba gastando, como os podéis imaginar, unas cantidades ingentes de dinero en leer toda la bibliografía. Y las cosas más interesantes, y eso me parece que sí que era ya
de aquellas. Afortunadamente creo que hoy en día hemos superado ese complejo, pero cuando yo empecé a leer la tesis sí había ese complejo de que sobre Joyce lo que se estaba escribiendo era lo que estaba fuera, lo que se escribía fuera, y a mí me parece que, sin embargo, lo que descubrí aquí, y en ese sentido los alumnos de Sevilla sois muy afortunados, también los gallegos, sobre todo gracias al equipo que consiguió formar el profesor Antonio de Toro en la Universidad de La Coruña con David Clark y que luego consiguió transmitir a otras generaciones, a Miguel Giraldez, a José Manuel, etc. Entonces, esos fueron mis comienzos. Solo para finalizar, decir una cosa, porque, bueno, ya que soy la mujer junto con Esther en esta mesa, decir que al principio éramos poquitas chicas, ¿verdad, María? María, Ana, Marisol, Anne McCarthy, estaba haciendo un recuento María Luisa, obviamente, Maribel, luego se nos unió Olga, poquitas mujeres. Bueno, pues quiero deciros que incluso cuando hicimos aportaciones, estudios de género, de influencias en otras autoras, nuestro trabajo se recibió con respeto, con compañerismo y obviamente mi lectura de Joyce es antiesencialista, es decir, no creo ni que él haya entendido como nadie que es una mujer en los retratos de sus personajes, pero tampoco creo que fuera un autor representante estrictamente de una sociedad patriarcal, sino que lo que me parece es que cuando menos se interesó por indagar en la complejidad de la condición femenina. Y creo que eso es lo que tengo que aportar. Bueno, a partir de ahora se abre un turno de preguntas. Si alguien tiene algún comentario que hacer o alguna pregunta en referencia a lo que han comentado, aportaciones simplemente, pues queda abierto el turno para el público o asistentes. Para que vayan preparando lo que quieran, al hilo de lo que se ha dicho, Anne Enright efectivamente es una enorme escritora irlandesa, pero hablando de otro Enright, que fue el propietario de Flaherty's, hay que recordar efectivamente que Sevilla, y se ha dicho, ha sido pionera en la celebración de Bloomsday en España, y los estudios joycianos han sido aquí preponderantes. Y citando nombres, acabo de decir de Enright, que era el propietario de Flaherty, pero hay una persona que fue providencial en la celebración del Bloomsday en la Diputación de Sevilla, que era Juan Antonio Maeso, que hizo bastante porque hubiera una cobertura mediática, que Paco Correal, pues por supuesto, fue el principal adalid de ella, pero se hicieron carteles, se hicieron invitaciones a cerveza, lo cual no es baladí, y hubo muchísimas actividades que precisamente pues se celebraban aquí a 300 metros. El año 94, si no me equivoco, es el de aquel congreso que hubo aquí, se cumplen ahora 25 años. Vuelvo a hablar de algo personal. Yo en aquel momento era librero, trabajaba en una librería inglesa y cubrimos el acto. Teníamos ahí un tenderete de libros en el patio. Habíamos traído bastantes monografías de por ahí, no vendimos muchas, pero recuerdo un profesor coreano que nos hizo la tarde, que no sé exactamente cuánto compró, pero eran pesetas aún, y realmente, no sé, habría heredado algún pozo petrolífero, pero mereció la pena solamente por aquel profesor coreano que estuvo. Y el año 94 fue también cuando abrió Flaherty's. Flaherty's será recordado, o yo al menos lo recordaré, como el epicentro de lo irlandés en Sevilla, y no solamente por el 16 de junio, sino a lo largo de todo el año, porque era un lugar en el que se podía charlar. En la barra era una especie de embajada de Dublín aquí en la ciudad de Sevilla. Y bueno, ya hecho este precalentamiento, les toca a ustedes ahora hablar. Empiezo con una anécdota personal, pero luego hago una pregunta. Lo primero que yo escribí sobre Joyce, que fue porque alguien me lo sugirió precisamente por el 1982, y me dijo, ¿por qué no escribes algo para el periódico? En fin, y tal. Y se tituló, lo escribí para un periódico, luego se publicó en otro, pero vamos, esa es otra historia. Se tituló A favor de Joyce. Y se tituló así porque yo
sabía de un artículo de Juan Benet, ¿no? Que había publicado, que se llamaba Contra Joyce, ¿vale? Entonces, bueno, no hablo ahora de lo mío, sino de mi pregunta a vosotros. A mí he tenido la experiencia frecuente en conferencias de escritores más o menos consolidados y tal, de que hay una especie de joyceofobia, ¿no? Cuando no hay un punto ahí de hater, ¿no? También en muchos novelistas españoles, es decir, que no de desdén, ¿no? Bueno, sí, es que es una cosa que no sé qué, no es complicada y tal. Cuando, no sé, se podría tener la actitud contraria, ¿no? Dice, bueno, pues es un escritor que ha hecho una gran labor de la que podemos aprender, o no, ¿no? Ya que estamos con los gallegos. Pero, entonces, no sé, la pregunta es esa, ¿no? Si vosotros también habéis notado ese punto de fobia, ¿no? Y en fin, de ninguneo, ¿no? A la obra de Joyce. En España pues, se divide en dos también en este punto, ¿no? El españolito que viene al mundo, ¿no? Pues unos leen el Ulises y la otra parte no, ¿no? También con los pimientos de Padrón. Pues todo esto es no sé, este ambientillo un poco que a mí me sorprende, ¿no? Es decir, esta negación de una parte importante de la historia literaria europea, ¿no? Vale. Mira, te comento. Hablas del año 82, probablemente en aquella época sería bien distinto. Yo creo que hoy es absolutamente irrebatible la maestría de Joyce y que para un escritor es una fuente, es un arcón de recursos que no se puede soslayar. Yo creo que hoy en día nadie se atrevería quizá a tener esa fobia, digamos, manifiesta. Pero por contra sí te digo que hay bastantes autores que se pueden considerar muy joycianos y que hacen bandera de ello. Y por ejemplo, creo que ahora ya no lo están haciendo desde hace varios años, pero aquí hace un lustro o así hubo un grupo que se llamaba, no sé qué, de Finnegans, el club de Finnegans o algo así, que eran Enrique Vidamatas, Antonio Soler, unos cuantos más, Garriga Vela, Eduardo Lago también, y se reunían durante varios años, iban a un pub de Dalkey, que es Finnegans, y el grupo este, que no recuerdo si era club o la orden de Finnegans, no era por Finnegans Wake, era por un pub que se llama Finnegans, que está al salir de la estación del Dart en Dalkey. Y ellos todos son joycianos. De hecho, para ceñirme a dos ejemplos, Vidamatas, que ha aprendido mucho tanto de Beckett como de Joyce, uno de sus últimos libros es Dublinesca, y ahí hay mucho Joyce. Y, por ejemplo, un libro que estaba riendo este año en los reconocimientos de la crítica, tanto en el Premio de la Crítica Andaluza como el Premio Nacional de la Crítica, es la novela Sur de Antonio Soler, el malagueño Soler, que todo el mundo dice que, y él lo reafirma, que es una novela muy joyciana porque se desarrolla en un día en Málaga, es una especie de traslación de Dublín a Málaga, con todas las diferencias que se quiera, pero la lección está aprendida, asimilada y bien recreada. Entonces, son ejemplos muy, muy notables. Si nos vamos ya afuera de España, yo brevemente, pero pude hablar con Cabrera Infante antes de que muriera y hablé con él de Joyce. Y bueno, Cabrera Infante era una traducción viviente de Joyce, no ya porque hubiera traducido mejor o peor dublineses, sino porque en su propio estilo y en su propia forma de escribir era una quinta esencia de los recursos de Joyce. Tres tristes tigres es puro Ulises también. Añado un nombre que además conoce también la literatura mexicana, Fernando del Paso, su famoso Palinuro de México, ¿no? Evidentemente respira Joyce por Totalmente. Y por no mencionar también el autor de Larva, Julián Ríos. Sí. Julián Ríos, y ahora dejo la palabra a quien quiera. Julián Ríos, durante mucho tiempo yo he sostenido la butad, una cosa muy borgiana, de que en realidad
no era necesario traducir Finnegan's Wake al español porque lo importante, lo sustantivo de Finnegan's Wake era el lenguaje, las palabras maletas, los calambures, etcétera, y eso ya lo hacía con otra línea narrativa Julián Ríos. Si uno quería saber cómo funcionaba Finnegan's Wake, ya tenía Pandemonium, Larva, etcétera. Yo quería añadir el caso de la literatura irlandesa contemporánea, que es el que conozco más con respecto a la pregunta de Manuel Almagro, y es que sigue habiendo efectivamente esta disparidad. El ejemplo en el caso de los hombres, Roddy Doyle, el infante terrible de las letras irlandesas, que siempre está despotricando contra Joyce, frente a, por ejemplo, el autor en el que trabajó Manuel y que lo entrevistó, Joseph O'Connor, para los estudiantes, el hermano de Sinéad O'Connor, ¿no?, que anda siempre diciendo lo de Dios, cuando me puse a escribir mi novela, no, miraba por la torre porque vivía enfrente, de hecho tuvo que ir allí y decía, uff, la gran novela ya está escrita, y luego sin embargo él escribió una novela muy brillante y asume que tiene ese peso literario y que le afecta también a la hora de escribir. Y en el caso de las mujeres, que es en el que yo estoy trabajando, antes mencioné el caso de Enright, pero hay toda una plétora de otras escritoras que mencionan a Joyce, sí, pero como para burlarse, para decir, todo el mundo menciona, ahora que Irlanda está de moda, sobre todo durante los años del tigre celta, dice, todo el mundo cita a Joyce, nadie lo lee, se ha convertido en una commodity, ¿no?, en una mercadería y tal. Y entonces, y además, algunas de ellas, cuando les preguntan, oye, ¿tiene un peso en tu trayectoria? Como Isni Daphne, Mary Rose Callahan, Elizabeth Bassel, te dicen, para nada. Además, no quiero... Eso sí, en sus novelas no pueden evitar que salga el nombre de Joyce por activa o por pasiva, que me parece que es algo muy curioso, muy del subconsciente. Y entonces, que claro que se da efectivamente esa dicotomía. Por eso me parece esa honestidad de Anne Enright, de decir que sí, que estoy estableciendo un diálogo con esa herencia. Claro.